Mi nombre es Giovanni Aldair Montiel Icona, estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca de octavo cuatrimestre, y el día de hoy veremos los filtros RIF y IIR. Corresponde a la materia de adquisición y procesamiento de señales. Tal vez te preguntes cuáles son las plataformas de implementación más usadas actualmente, y son Vivado de Schilling, ya que en esta plataforma se desarrollan los filtros lenguaje VHDL. Otra opción viable es el software de MATLAB, que tal vez para los ingenieros sea bien conocido. MATLAB es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, en este caso el lenguaje M. Y por último, pero no menos importante, se encuentra Octave, el cual es un programa y lenguaje de programación para realizar cálculos numéricos y, por decirlo de alguna manera, es el equivalente a MATLAB, pero Octave es de uso libre, por lo cual no requiere de una licencia de paga para ser usado. Trabajan a tasa fija o variable. Bueno, IIR o respuesta infinita al impulso, es decir, si la entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, es decir, nunca vuelve al reposo, por lo tanto decimos que trabaja a una tasa variable. FIR o respuesta finita al impulso, se trata de un tipo de filtros digitales cuya respuesta a una señal impulso como entrada tendrá un número finito de términos no nulos, por lo cual decimos que trabaja a una tasa fija. ¿Hay algún tipo de preprocesamiento? Sí, pero depende de cómo se nos sea entregada la señal. Por ejemplo, una señal analógica es aquella cuya magnitud se grafica de manera continua. En cambio, una señal digital es aquella cuyas dimensiones, tiempo y amplitud no son continuas, sino discretas. Así que, para aplicar un determinado filtro, primero debemos convertir la señal analógica a señal digital. La conversión analógica a digital consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de la amplitud de una señal, redondear sus valores a un conjunto finito de niveles preestablecido de tensión y registrarlos como números enteros en cualquier tipo de memoria o soporte. Aplicaciones del filtro FIR. Primera aplicación: el procesamiento de señal digital en aplicaciones de radar. Generalmente se utiliza mediante filtros de respuesta de impulso finito FIR. Esto es porque se obtiene un gráfico lineal y en el IIR una curva que se puede corregir, pero toma más esfuerzo. Por eso se opta por un filtro FIR. Segunda aplicación: el procesamiento de señales biomédicas es de vital importancia para el diagnóstico de diversas enfermedades. El FIR se usa para obtener señales electrocardiográficas, limpias de ruido de alta frecuencia como en la imagen 4. Tercera aplicación: podemos reducir el ruido speckle que aparece en imágenes con iluminación coherente de ultrasonido usando los filtros FIR sin desplazamiento de orden bajo, con lo cual se muestra que la imagen de ultrasonido se ve mejorada por los filtros FIR. Aplicaciones de los filtros IIR. Primera aplicación: para recuperar señales que se distorsionan a la hora de ser transmitidas a través de ciertos ambientes o canales. Y por eso al recibir la señal debe ser filtrada para recuperar su forma original. Segunda aplicación: separar señales que fueron combinadas por ruido o interferencias provenientes de otros sistemas. Por ejemplo, escuchar ciertos sonidos en frecuencias específicas. Así que ahí aplicamos un filtro. Tercera aplicación: la señal electrocardiográfica es una variable electrocardiofisiológica que constituye un método de apoyo al diagnóstico clínico y permite obtener indicadores confiables del estado anatómico funcional del sistema cardiovascular, de tal forma que debe ser clara de entender. Por eso aplicamos un filtro para una mejor interpretación. ¿Por qué elegir un filtro IIR o un FIR? Bien, IIR utiliza menos números de coeficientes que FIR, por lo que el usuario tarda menos tiempo en realizar cálculos. Pero los filtros FIR son más fáciles de diseñar, aunque dan una respuesta plana. Luego está el tema de la estabilidad. Si están mal diseñados, los filtros IIR pueden ser inestables, mientras que los filtros FIR siempre son estables. Además de que requieren un mayor gasto computacional, en cambio IIR presentan una menor carga computacional. De acuerdo a esto, elegimos los filtros para las aplicaciones antes mencionadas. Por último,
Podemos concluir que los filtros IIR y el filtro FIR son muy útiles para filtrar señales que presentan ruidos o anomalías, las cuales no buscamos analizar. Claro está que debemos tener en cuenta las ventajas de uno sobre otro y viceversa, de tal forma que siempre busquemos solucionar el problema de la manera más sencilla. Entonces tendremos que adaptarnos dependiendo de la situación.